tardes. Venimos acá de Despegar. Bueno, Despegar es una empresa de tecnología dedicada al desarrollo de turismo online, la cual se enfoca en la venta de hoteles, vuelos, paquetes, autos, cruceros, alquileres temporales. Básicamente está formada nuestra área de IT por unas 900 personas, 500 desarrolladores, 200 personas en producto IT, y después está dividido en el resto que falta en otras áreas como infraestructura, redes, seguridad informática, soporte, gerencias, líderes de proyectos. Tenemos un área de University encargada de coordinar eventos internamente las capacitaciones, para lograr que, por ejemplo, las experiencias y las investigaciones hechas en los verticales puedan ser cross el conocimiento. Entonces tratamos de coordinar estas cosas para lograr que toda el área de IT pueda aprovechar las buenas cosas que fueron descubriendo y desarrollando otros equipos de desarrollo. También quería comentarles brevemente para que tengan una dimensión de la infraestructura. Tenemos dos data centers productivos con 500 hosts, Blades, para que más o menos puedan entender los que conocen de eso. Un promedio de 64 CPUs por Blade que asciende a 32.000 CPUs, 128 GB de RAM, que ascendería a 64 teras de RAM, 250 teras de disco local entre todos los hosts y unos 500 teras de storage. Y aparte tenemos un data center local para todo lo que es desarrollo local, integración continua y después, bueno, sería la salida a producción en los otros dos data centers. El desarrollo básicamente es end-to-end, de punta a punta. Hoy un desarrollador en Despegar tiene que conocer desde lo que es desarrollo y comunicarse con los analistas de producto hasta una puesta en producción. Toda la secuencia de eso es importantísimo para que, bueno, profesionalmente, porque conocen todo el flow. Otro temita más que les puedo contar de University: estamos lanzando la 7ª edición de lo que es Jóvenes de Alto Vuelo, personas sin experiencia, que se haya recibido en técnico en computación y esté por estudiar sistemas o afines, podría ser una persona válida que puede participar de nuestra selección. Así que si les interesa, nos contactan y les mandamos información. El equipo de personalización de la Home, que lo que logró con este desarrollo fue duplicar las ventas y una navegación se incrementó en el 50%, formado por Matías, Maxi y Sebas, y ellos tres ahora les va a contar mejor de qué se trata esto. Hola, buenas tardes, yo soy Matías, formo parte del equipo de personalización de Despegar desde hace 3 años ya. Yo no soy desarrollador, soy del equipo de producto y estoy más en la parte de tanto desarrollo de algoritmos y también del producto, es decir, de cómo vamos a personalizar el sitio. Personalización ahora les voy a contar qué es, está en muchas partes del sitio, no solo en lo que les voy a mostrar ahora, pero es simplemente donde más foco hicimos. Entonces, en donde pusimos personalización tuvimos impactos muy fuertes y ahora van a ver algunos resultados. En algunos casos hasta llegar a duplicar las ventas o más, según el segmento. Y realmente tuvimos un impacto muy fuerte en la navegación. ¿Qué es personalización? Es un concepto muy amplio, pero personalización de un producto en concreto o en general es que el producto se adapte a las necesidades de la persona sin necesidad de que el usuario, quien está usando el producto, tenga que ir a buscar tenga que ir de forma propia a buscarlo. Por ejemplo, si uno quiere hacer un viaje a una playa y de golpe aparecen muchas playas, es que el producto inteligentemente está personalizándose. Si uno tiene que ir y customizar, esto se opone contra el concepto de customización, donde uno elige todos los parámetros de un producto, eso es un producto muy completo, pero que no tiene personalización. Donde más lo aplicamos fue en la Home, que es donde uno ingresa al sitio, en Cross-Selling, que es la venta cruzada, que es una vez que uno termina una transacción, se ofrecen más productos relacionados con el viaje que esté planeando. Y en Newsletter, que es el email que se recibe. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son los objetivos y por qué las empresas están invirtiendo mucho en personalización? Es porque, por empezar, queremos lograr que la información llegue al usuario. En un principio se buscaba que el usuario tenga que recorrer mucho los sitios para encontrar la información.
Este paradigma fue cambiando, uno de los precursores obviamente fue Amazon, todos lo conocemos, que Amazon siempre siempre sabe lo que nosotros queremos. Y el objetivo actual es que la información llegue a nosotros antes de que nosotros tengamos que ir a buscarla. Queremos lograr serendipia. Uno a veces sabe qué películas se parecen, en el caso de Netflix, o sabe qué productos van en conjunto. Si uno compra una impresora, los cartuchos son parte, o la tinta es parte. Ahora, la serendipia es sorprenderte, es que te ofrezcan algo sin saber que vos lo querías. Queremos, obviamente, aumentar la conversión y la ganancia por transacción, si no, las empresas no invertirían en esto. Y segundo, incentivar el regreso, es decir, que sea un producto, que sea un sitio que me lleva a volver porque sé que es fácil encontrar información allí. Hicimos muchas cosas, pero les voy a contar de forma bastante general sobre lo primero que se piensa cuando se habla en personalización, que son sobre los algoritmos de recomendación. Digamos, si alguien quiere empezar a personalizar un sitio, lo primero que va a hacer es implementar un algoritmo de recomendación de ítems. ¿Cuáles son los recomendadores que más se usan? Especialmente los de filtros colaborativos. ¿Y qué son los filtros colaborativos? Son métodos que recomiendan ítems a usuarios basándose en preferencias de otros usuarios. Es decir, usan lógica colectiva para entender cómo se vinculan los ítems entre sí y las personas entre sí. El caso más obvio, usuarios que viajaron a Miami también viajaron a Nueva York. Quizás te interesen estos otros libros. Los que vieron un hotel también vieron este otro hotel. Tengo que formalizar el problema. Me dijeron que si no ponía alguna ecuación acá no me iban a aceptar, así que básicamente es cómo se formaliza este problema. Tenemos una matriz con cada fila es un usuario y cada columna es la cantidad de ítems que están disponibles en un catálogo de un sitio. Imagínense que en los destinos de hoteles tenemos más o menos 5.000 destinos disponibles, no son tantos. Amazon debe tener millones de productos, millones. Mercado Libre también, de hecho son infinitos porque cada uno que se publica quizás es un producto nuevo. Entonces, en nuestro caso es un problema relativamente acotado. Si tomamos como ítems a los hoteles, tenemos 150.000 hoteles, también es un problema bastante acotado. Si pensamos en la cantidad de usuarios, Despegar tiene cientos de millones de usuarios por año. Por lo cual es un problema, es una matriz con muchísimas columnas, muchísimas filas y un número de columnas acotada. ¿Cuál es el valor dentro de esta matriz? Es cómo califica el usuario a este ítem. Entonces lo que tenemos es una matriz ideal en la cual un usuario tiene un número, una preferencia por cada uno de los ítems. En este caso, una persona que le gustan las playas tendrá una calificación alta por destinos de playas y así. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema es que no todos los usuarios expresan una preferencia por los ítems. Es imposible que alguien califique cada uno de los ítems disponibles en un catálogo. En el caso de Netflix, por eso Netflix, cuando uno, por ejemplo, se registra, nos hace preguntas sobre qué nos gusta, necesita algo con qué empezar. Se llama el problema de Cold Start. Entonces, hay dos casos generales. La verdad es que la literatura de esto a principios de la década del 2000 tuvo un auge, porque justamente empezaron a usarse en sistemas en las .com. Y hay muchísimas técnicas. De hecho, Netflix hizo una competencia en la cual le entregó $1 millón a quien pudiera mejorar 10% su algoritmo de recomendación. El problema de estas soluciones es que a veces mejoran realmente las predicciones, pero son imposibles de implementar. Es decir, realmente en la teoría lo mejoramos, pero después cuando queremos ponerlo en producción o hacer que funcione, no escala. No se logra la velocidad o el poder de procesamiento para soportar o tantos usuarios o tantos ítems y la velocidad requerida para un sitio web, que tiene que responder en menos de 100 milisegundos, según la parte del sitio. Entonces, ¿qué es un filtro colaborativo usuario-usuario? Es el primero que surgió y es uno que no usamos y después le voy a explicar por qué.
Lo que se hace es se busca personas parecidas entre sí y se recomienda, es decir, ¿qué es lo que busca este algoritmo? Es buscar una persona que se parece a otra y ofrecerle lo que vieron las otras que yo no vi. Entonces, en el caso de Netflix, lo que hacen es buscan películas que me preguntan las preguntas que me gustan a mí y después ven cómo calificaron personas que les gustaron las mismas películas que me gustaron a mí. En el caso nuestro, nosotros no tenemos valores binarios, no tenemos películas, tenemos destinos y las personas la vieron o no la vieron, o la compraron o no compraron ese destino. Algo muy importante es buscar la similaridad entre destinos, es decir, entre las personas. Es cómo identifico que dos personas son parecidas entre sí. Este es uno de los puntos claves de todo el problema y gran parte de todo el problema es encontrar una buena forma de aparear personas o calcular esta matriz de similaridad. Una vez que ya encontré personas similares a mí, hago un pronóstico de qué hubiese evaluado yo en función a la gente que se parece a mí. Es decir, si los parecidos a mí les gustaron los destinos, no sé, les gustó Punta Cana, se supone que a mí me va a gustar, entonces debería mostrarlo. ¿Cuál es el problema de este algoritmo? Es que tenemos muchos usuarios, entonces si cada vez que yo tengo que recomendarle a alguien un set de destinos, voy a tener que hacer el cálculo en el momento. Entonces voy a tener que buscar toda la gente que se parece a mí en el momento. Si tenés por lo menos 300 millones de usuarios al año, se complica. Y aunque reduzcas el periodo de tiempo en el cual vos mirás las acciones, es decir, bueno, tomo menos usuarios, tomo el último mes, la acción es del último mes, el 85% de los usuarios, por ejemplo, buscan un solo destino. Por lo tanto, es un problema también complejo porque la matriz de usuarios-destinos es muy esparsa, muy dispersa, tiene muchos valores en blanco. ¿Cuál es la solución para esto? Y esto lo empezó a usar Amazon en el año 99, creo que al principio ellos se dieron cuenta que es un problema y nunca cambiaron el enfoque, simplemente lo fueron mejorando. En lugar de buscar similaridad entre personas, buscan similaridad entre ítems. Entonces, simplemente es ver qué ítems son parecidos entre sí a partir del comportamiento de las personas. ¿Qué ventajas tiene esto? Es un problema, termina una matriz mucho más chica de similaridad de dimensión n por n, siendo n la cantidad de ítems disponibles en el catálogo. En el caso nuestro, la matriz de similaridad que usamos es muy simple, es el índice de Jacquard, que básicamente es una especie de concurrencia entre ítems. Y luego predigo qué le va a gustar a un usuario o no. Simplemente veo los ítems que vio ese usuario, o que vio, o que compró, o según el contexto, ahora voy a contar un poco de eso, y busco la probabilidad condicional de cuáles otros ítems hubiese visto dado que vio eso. ¿Por qué los usamos? Y porque se puede calcular la similaridad entre ítems, es algo que no cambia mucho en el tiempo. Lo que yo miro sí, pero lo que miran, la concurrencia entre ítems que se mira es algo bastante estable. Entonces es un problema mucho más simple. Está acotada, ya lo dije, por un catálogo finito. Tenemos una cantidad de destinos turísticos fija. No se crean ciudades ni destinos turísticos todos los días. Y después una cosa muy buena en los recomendadores, que realmente gran parte de las ganancias de estos está en usarlos bien y cortar bien los datos o segmentar bien los datos por los cuales calculo o entreno los recomendadores, que más que buscar el recomendador óptimo. Que quizás la ganancia es de pocos puntos porcentuales de performance, de poder de predicción, pero el contexto lo dice todo. ¿Y cómo lo podemos dar cuenta de esto? Este es un caso real, lo calculé el lunes. Usuarios de Argentina que buscaron vuelos a Madrid, ¿qué más buscaron? Roma, Barcelona, París, Miami, Londres. Están buscando, nos dice el contexto de la búsqueda, es que están planeando su viaje. Ahora, si miramos la acción de compra, usuarios que compraron, ¿qué otros destinos compraron? Destinos muy similares, claramente están planeando el viaje. Esto es en un lapso de un mes, por lo cual una persona no planea muchos viajes a Europa en el lapso de un mes. Y todos tienen que ver, y vemos que se filtra a Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es un vuelo, tiene que ver con que la gente regresa a Buenos Aires, hace un vuelo multidestinos. Entonces viaja dentro de Europa y por último vuelve a Buenos Aires. Entonces el cortar por contexto nos mejora los recomendadores y no hay ningún cambio en el algoritmo que se usa.
Lo mismo si lo usamos en hoteles. Los que buscan Mar del Plata, ¿qué más buscan? Buenos Aires, Valeria del Mar, Pinamar, Fort Lauderdale, que es un destino de playa cerca de Miami, Cariló, es una persona que está mirando playa. Ahora, si miramos los que compran, ¿qué más compran? Son todas capitales o ciudades grandes y acá se filtra una Santa Teresita, no sé por qué, pero son los datos. Entonces vemos que pueden ser viajes distintos. Son distintos viajes de una persona que viaja mucho. Entonces les voy a contar un poco cómo se mete esto en el sitio. Hasta ahora me hablaste de un algoritmo. Está bien, sí, no es muy complejo. Estás haciendo una correlación de Pearson. No es nada complejo. Lo interesante de esto es cómo lo metemos dentro de un motor de personalización donde tiene que tener sentido. Es decir, personalizar no es solo buscar un algoritmo eficiente, sino que necesitamos ponerlo dentro de un contexto. Es importante la usabilidad, es importante el momento en que se envía, es importante que no sea confuso para el usuario, el mensaje. No equivocarse, hay momentos donde uno se puede equivocar y otros momentos donde no, donde la equivocación lleva a la confusión. Y ahora les voy a poner un ejemplo donde era grave personalizar mal y otros donde no importa. Si tiene algo de sentido, está bien. Les voy a contar el caso del newsletter, que son los mails que se reciben. Nosotros empezamos personalizando por distintas etapas del usuario. Tenemos etapas del usuario que no sabemos nada de él, que prácticamente no personalizamos casi nada, simplemente por dónde está parado, en qué ciudad. Las búsquedas, ya tenemos información de lo que nos dijo esa persona, algo de su preferencia, qué está buscando, qué está interesado. Y las compras. La compra ya no, me tiene que poner en la personalización en el punto del cross-selling, la venta cruzada, a ver qué más le puedo ofrecer. Me compré un vuelo, le vendo hoteles. Y así. Entonces estamos orientados a cross-selling. Y tenemos o sea, todos nuestros newsletters están orientados a la venta cruzada, es en completar el viaje. Tenemos newsletters de búsqueda intensiva, que es lo que uno le pasa cuando entra a un sitio, hace una búsqueda y al instante recibe el mail. Nos pasa en casi todas las .com hoy en día. Otro tipo de newsletter es el de carrito abandonado. Uno está por terminar la compra, por alguna razón se arrepiente y recibe un mail diciéndole ¿por qué no terminas la compra? Bueno, este es un caso donde es muy importante no equivocarse, porque en un principio teníamos validaciones relativamente laxas y había usuarios que hacían una compra y recibían un mail diciendo termina tu compra y era muy confuso para el usuario. Decía, pero si yo ya la terminé. Me mandaban mails preguntando por qué, me decís que termine la compra y me mandás el mail de confirmación. ¿Qué cosas podemos personalizar más allá del contenido? Es, bueno, el contenido de los destinos, los subjects, es decir, los títulos de los mails. Es importantísimo, el subject genera open rates, o sea, aperturas de emails, pueden llegar a ser 20% más de aperturas simplemente por modificar una palabra. ¿Qué productos se muestran? Y también es muy importante el horario de envío. Hoy en día no tenemos todos nuestros mails con el horario personalizado, pero es algo que tenemos que hacer, lo estamos trabajando y es muy importante personalizar a qué hora abre el mail cada usuario y el momento de envío. Estos son algunos de los resultados y vemos cuál es el impacto que puede tener personalizar. Acá lo vemos cuánto convierte un email de carrito abandonado, es decir, de alguien que abandona el proceso de compra, contra un email sin nada de personalización. Y es 134 veces más. Es un poco engañoso porque uno es una persona que lo único que hay que hacer es empujarlo para que compre, ya está. Pero sin embargo, ese usuario realiza la transacción a través del email, es decir, vuelve al sitio a través del email. Lo mismo es con la apertura. Este email del carrito abandonado, por ejemplo, tiene una apertura del 60%, lo cual es altísimo para el mundo de los .com. Sin embargo, un email genérico tiene un open rate de 23%, es decir, de 10 mails, que enviamos, más de 8 no se abre. Este es un ejemplo de un mail sin personalizar. No tiene mucha información, es decir, tiene destinos, ranking de ventas. Ahora, cuando enviamos algo personalizado, se muestra el hotel que buscó el usuario o el ítem que buscó el usuario. Se buscan hoteles similares calculados con este algoritmo de ítem to ítem. Y se buscan otros productos cross-selleables que tengan que ver con el destino que el usuario está buscando. En la Home hicimos algo muy similar. Y también la Home tiene la particularidad de que constantemente está optimizándose.
Nosotros hacemos competir distintos sets de personalización, de reglas, de qué mostrar y cómo mostrar el contenido. Y están corriendo, imagínense que Despegar está en más de 21 países y podemos diferenciar a los usuarios por compradores y no compradores. Entonces, hacer un seguimiento manual de cada uno de estos tests es imposible. O no es imposible, pero tomaría mucho tiempo de una persona. Entonces, implementamos algoritmos de A/B test que se rebalancean automáticamente, que a medida que una versión va convirtiendo mejor que otra, todo el tráfico se va pasando automáticamente a ese set de reglas. Se llama Multi-Arm Bandits. Si alguien después está interesado y le interesa un poco la literatura, me contacta afuera, porque casi en cualquier cosa que esté corriendo real time es muy útil ese algoritmo. Algunas variables que tomamos son si el usuario es comprador o no comprador, si tiene búsqueda, algo de actividad o no. La anticipación, cómo vamos a mostrar en función de la anticipación del viaje. Tenemos que mostrarle, va a viajar dentro de mucho tiempo, le mostramos más hoteles. Viaja mañana, ya tiene el hotel comprado, le mostramos autos y actividades en el destino. ¿Qué impacto tiene personalizar? Por ejemplo, esto es una métrica, es el click-through rate de las ofertas personalizadas, es decir, de todos los ítems que mostramos en la home, ¿cuántos se cliquean? Empezamos en marzo con un 7% de click-through rate y crecimos a 11%, que es más de un 50% de crecimiento en el click-through rate. Efectos similares tuvimos en el cross-selling, pero obviamente tienen mucho menos tráfico. Simplemente con personalizar los hoteles, crecimos de un día a otro el 40% del click-through rate de los hoteles. Y acá les muestro un ejemplo de qué pasa en la home si uno navega. Los invito a que entren y lo prueben. Si uno entra al sitio y ve un hotel en específico, después va a la home y va a ver información del mismo hotel que vio y va a mostrar hoteles similares calculados o recomendados por este recomendador de filtros colaborativos, y después va a encontrar dentro de un mismo destino información de cross-selling. Por ejemplo, acá se ofrece el auto y más allá, si uno, acá yo corté la imagen, pero podría haber actividades u otros productos en el destino. A pesar de que esto tiene mucho que ver con sentido común, y no hay ningún algoritmo muy complejo que nos diga, mira, en una fila mostrarle todo lo que tenga que ver con el destino, casos así y casos de sentido común mezclados con algoritmos que se pueden mejorar, pero que con hacer algo relativamente estable y simple, ya se logran mejoras significativas. Bueno, mi nombre es Sebastián y trabajo en el equipo técnico de desarrollo. Yo les voy a tratar de hacer un resumen de lo que es nuestra solución de arquitectura para darle soporte a todo lo que es la personalización. Básicamente, para personalizar lo que tenemos que hacer es recolectar la información del usuario. Sabiendo qué es lo que el usuario hizo en el sitio es donde podemos personalizar. Para recolectar la información del usuario lo que tenemos es el concepto de traqueo. Básicamente un traqueo consiste en un request HTTP, en un pedido HTTP, donde se indican cierta información que es representativa, depende de lo que está haciendo el usuario en el sitio. Por ejemplo, en esa URL que tengo acá, lo que se ve es en este flow search, o sea, esto representa que un usuario está buscando hoteles con el destino en Miami. Hoy en día nosotros tenemos muchísimos traqueos en lo que es todo el sitio, tanto cuando un usuario busca, cuando un usuario ve un detalle de un hotel, cuando un usuario compra, por ejemplo, un crucero o lo que fuera. Y hoy en día estamos recibiendo unos 30.000 requests por minuto, o sea, unos 30.000 eventos por minuto, que en promedio terminan dando más de 30 millones de eventos por día. Entonces, acá tenemos el desafío de cómo manejamos este volumen de datos que se termina convirtiendo en un streaming de datos prácticamente continuo. Para esto desarrollamos una infraestructura para poder procesar estos eventos. Básicamente, desde el sitio se hace este traqueo, que como expliqué recién era un request HTTP. Otra de las características que tiene esto es que nosotros de alguna manera queremos identificar al usuario. Y en la página principal de Despegar, hoy en día no estamos forzando a alguien a que se loguee. Entonces, como respuesta a este request HTTP, seteamos una cookie con un UID, que es un identificador único universal, tal que dos ID es prácticamente cero la probabilidad de que dos ID sean iguales. Y con los siguientes traqueos que haga un mismo usuario, yo puedo identificar que se trata del mismo usuario y armar el historial de eventos.
El traqueo en sí, el traqueo solo consiste en enviar la información. Todo el procesamiento se hace en forma asíncrona con la plataforma que tenemos. Por lo cual, a partir de la capa de tracking, tenemos una capa más que es la capa de streaming. La capa de streaming me provee una API a partir de la cual yo puedo desarrollar otras aplicaciones que se suscriban a este stream y puedan registrar queries al estilo SQL. Por ejemplo, puedo desarrollar una aplicación que esté interesada nada más en hacer un análisis de todas las ventas que sean de hoteles. Entonces registraría una query estilo SQL que diga select asterisco de ventas de hoteles. Ahí empieza a llover un flujo de eventos y bueno, ya esa aplicación debería saber cómo manejarlo. Perdón. Por lo tanto, ahí tenemos, bueno, como decía recién, esta capa de procesamiento y nos permite tener diferentes aplicaciones que se suscriban a este stream de eventos y tener diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, puedo tener una aplicación que procese todo este streaming con el objetivo de hacer personalización y puedo tener otra aplicación cuyo objetivo sea, por ejemplo, hacer un análisis del tráfico, ver cómo varían las ventas o las búsquedas, o si estamos vendiendo más, si estamos vendiendo menos, si está subiendo o bajando la conversión. En Despegar todas las aplicaciones no están instaladas, deployadas de manera única, sino que tenemos una infraestructura de nube virtualizada donde cada aplicación está instalada en un clúster, tenemos varias instancias, por lo cual de lo que es el traqueo del site al tracking, acá tenemos tráfico HTTP. De lo que es nuestra capa de streaming a tracking tenemos una librería donde tenemos tráfico TCP y después en la capa de procesamiento tenemos varias aplicaciones que se suscriben a estos eventos. Uno de los objetivos, una de las ideas de deployar esto en una infraestructura de clúster, por un lado es distribuir la carga entre varias instancias y por el otro lado poder soportar fallas. O sea, una máquina que está procesando eventos o que está recibiendo se puede caer y no está bueno que perdamos eventos ni nos estemos perdiendo todo el procesamiento. Entonces, por ejemplo, si una de las instancias de nuestra capa de tracking se cae, todo el tráfico queda rebalanceado sobre las dos que quedan activas. Y si una de las instancias de nuestra capa de streaming se caen, una de las instancias de la capa de procesamiento se va a ver notificada y se va a reconectar a otra que esté activa. Hasta acá más o menos se entiende, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ahora lo que voy a explicar es haciendo un resumen bastante básico de cómo terminamos haciendo la personalización en la home. Como dije recién, para personalizar necesitamos guardar las acciones, qué es lo que el usuario estuvo haciendo en el sitio. Por lo tanto, tenemos una aplicación que está suscripta a este flujo de eventos que llega de manera continua y lo que terminamos haciendo es persistir para cada usuario el evento en una base de datos. Como base de datos utilizamos HBase, que es una base de datos distribuida. Después Maxi le va a dar un poco más de detalles sobre todas estas tecnologías de storage. El concepto básico que quiero que se queden es que en la base estamos persistiendo una clave donde está compuesta por el ID que identifica al usuario y el timestamp del evento, y esto está asociado al evento puntual, qué fue lo que el usuario estuvo haciendo en el sitio. De esta manera generamos un montón de registros con todas las acciones que fue realizando un determinado usuario en el sitio, y esta base nos permite levantar toda esta información de manera rápida. ¿Por qué necesitamos, por qué hago tanto hincapié en que la performance tiene que ser importante? Porque nosotros necesitamos guardar todos los eventos de manera rápida y por el otro lado también necesitamos accederlo. Esto mismo lo usamos como uno de los servicios básicos que necesitamos para la home, en el cual, por ejemplo, si un usuario estuvo navegando y vuelve a la home, yo quiero ver que se vean los cambios en la home si el usuario estuvo mirando un hotel en particular. O sea, no me serviría hacer un procesamiento batch que tarde 10 horas para después poder tener una personalización. Eso lo podría hacer en el caso de newsletter, pero en el caso de la home necesito que sea algo lo más real time posible.
Para que se den una idea, hoy en día en lo que es el storage de todas las acciones de todos los usuarios en el sitio, las tablas están ocupando unos 500 GB de disco, estamos escribiendo unos 30.000 registros por minuto, los tiempos de escritura están en 20 milisegundos. Leer un historial de un usuario me lleva 60 milisegundos y eso lo hacemos 15.000 veces por minuto. Para eso tenemos una base de datos distribuida que está corriendo en varios hosts. Bueno, esto sobre el historial de eventos. Otro de los servicios que tenemos son los rankings. ¿Qué es básicamente un ranking? Queremos saber cuáles son los destinos más buscados. Por ejemplo, desde Argentina, ¿cuáles son los destinos que la gente busca o cuáles son los hoteles más vistos? O sea, podemos generar diferentes tipos de ranking. Conceptualmente lo que tenemos es una aplicación que se suscribe a este streaming de eventos y tenemos en Ahrefs también una tabla donde armamos claves, por ejemplo, relacionamos país y destino y vamos contabilizando. Nosotros recibimos un volumen grande de eventos, entonces para nosotros es muy útil una de las operaciones que nos provee Ahrefs, que nos permite hacer incrementadores atómicos para hacerlos en una única operación contra la base de datos. Por lo tanto, tenemos una tabla de contadores que está continuamente incrementándose, pero por el otro lado, nuestro resultado, lo que queremos obtener es un ranking y poder acceder a ese ranking de forma rápida. O sea, ¿cuáles son los destinos más buscados desde Argentina? Y ahí no quiero estar haciendo un procesamiento. Simplemente quiero acceder a esa data y que esa data esté accesible rápida por key. Entonces, para ir desde esta tabla de contadores hasta esta tabla de ranking, lo que tenemos es un procesamiento batch diario implementado con un MapReduce que es... Maxi le va a contar un poco más en detalle, pero básicamente es un framework para hacer procesamiento distribuido. Y a su vez, estos rankings, como los contadores están asociados por día, tenemos un concepto de ranking dinámico. O sea, si hay un destino de que ahora se empieza a buscar mucho, esto en unos días se va también a ver reflejado en el ranking. La idea no es tener un ranking, digamos, histórico, sino de ir trabajándolo sobre una ventana de tiempo. Si hay destinos que ahora se ponen de moda y se buscan más, eso se va a ver rápidamente reflejado en el ranking. Por el otro lado tenemos la implementación del recomendador ítem to ítem. Como había explicado Matías, un recomendador ítem to ítem básicamente si busqué un detalle de un hotel, o sea, busqué un hotel concreto, un Sheraton, por ejemplo, ¿qué otros hoteles similares le puedo ofrecer al mismo usuario? ¿Cómo hacemos para procesar esto? Bueno, de vuelta, tenemos una aplicación que a partir de un streaming de datos persiste una información en una tabla. El volumen de datos de esto es bastante grande. Básicamente lo que hacemos es, para cada usuario tenemos asociados destinos que buscó. En este caso la S es porque es un search, es una búsqueda. Entonces tenemos que este usuario buscó Miami y a su vez buscó Madrid. El usuario 2 buscó Miami y Nueva York, el usuario 3 buscó Miami y también Madrid. A partir de esta tabla de acciones, que lo único que tiene es como una lista de búsquedas para cada usuario, tenemos que generar una tabla de recomendación. La tabla de recomendación, digamos, lo que queremos que devuelva en este caso es que si yo pido recomendame destinos similares a Miami, como yo tengo acá dos usuarios que buscaron Miami, Madrid y Miami, Nueva York, esa relación solo estuvo una vez, este recomendador me debería devolver Madrid, Nueva York. De vuelta, el procesamiento batch que hacemos acá es un procesamiento batch diario que procesa toda esta información que es bastante grande, o sea, para cada uno de los usuarios que hayan tenido actividad en el sitio de los últimos 15 días, y me deja toda esa información accesible por un destino. Entonces, esto me permite saber para un determinado destino qué otros destinos le puedo estar recomendando. Este concepto aplica para todo, lo podemos usar para hoteles en particular, lo podemos usar para regiones de cruceros, lo podemos usar para categorías de autos. Y esto es digamos, una simplificación de nuestro modelo en cuanto a atributos. Acá yo solo estoy poniendo que un destino y la búsqueda. Le puedo agregar muchísimos más atributos, como por ejemplo, no sé, determinadas características del hotel, determinadas características del destino. En base a estos tres servicios que expliqué, es donde nosotros nos basamos para hacer la home. La home es bueno, como decía Matías, es la página principal de Despegar. Nosotros tenemos que generar el contenido personalizado de 4.000, 5.000 homes por minuto, por lo cual los tiempos de respuesta son bastante importantes.
Basado en el historial de eventos, o sea, tengo que generar el contenido personalizado para un usuario, sé qué es lo que el usuario hizo en el sitio. En base a eso lo puedo segmentar. Entonces lo puedo segmentar en 3 categorías cuando voy a personalizar. Un usuario no tiene historial, todavía, digamos, es la primera acción que genera el sitio, no sé nada del usuario, no tengo acciones. Entonces, como no tengo acciones, tampoco puedo estar personalizando, no sé lo que al usuario le puede gustar, no sé lo que no le puede gustar. Entonces, en ese caso, lo que terminamos haciendo es devolver un ranking de los ítems más buscados. Terminamos utilizando el servicio que había explicado antes, buscamos, bueno, qué es lo más popular en el sitio en este momento y le terminamos devolviendo eso. Ahora, si el usuario buscó, sabemos que digamos, algo hizo en el sitio y en base a eso tratamos de personalizarlo. Uno de los conceptos básicos que aplicamos es mostrarle el último ítem visto, que eso lo puedo sacar del historial de eventos, y después puedo aplicar un recomendador que sea recomendadores que buscaron, por ejemplo, tal hotel, compraron otros hoteles. Entonces lo trato de influenciar mostrándoles otros hoteles relacionados para tratar de aumentar un poco la probabilidad de que compre. Si por el otro lado sé que el usuario compró, el recomendador que usamos ahí es un recomendador que relaciona usuarios que compraron, también compraron, como para, bueno, tratar de potenciarlo también en otra posible compra. Bueno, básicamente es esa la charla y los conceptos que les quería dejar. Bueno, hola, mi nombre es Maxi y les voy a estar contando un poco de la solución de storage de la plataforma de personalización y un poco las tecnologías que usamos para dar soporte a todos los que mis compañeros mencionaron. Bueno, empezando con tecnología. Lo que nosotros usamos como plataforma de storage es Hadoop HDFS y HBase como base de datos. ¿Okay? HDFS, para quien no lo conoce, es un file system distribuido de Hadoop, ¿okay? Por las siglas Hadoop Distributed File System. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un file system distribuido? De nuevo, para los que no lo conocen, Hadoop HDFS surge con la premisa de que es mejor tener pequeñas máquinas, lo que llaman commodity, que no hay que confundir con máquinas baratas necesariamente, viendo a todas esas pequeñas máquinas como si fuera una gran máquina. Es decir, que si yo tengo 10 máquinas de 1 tera cada uno, puedo ver a todo mi file system como si fuera un file system de 10 teras. ¿Okay? Bueno, yendo un poco al volumen de datos que manejamos, le comentó mi compañero la cantidad de eventos que recibimos. Pero en storage, ¿qué significa esto? Como ven ahí en la presentación, nosotros por día recibimos un flujo de 50 GB de espacio crudo en eventos. Esto puede parecer mucho o no tan mucho si se lo compara con quizás otras empresas como Facebook, pero definitivamente no es poco. ¿Okay? 50 GB de espacio por día, para que se hagan una idea, en un año son 18 teras de almacenamiento. Nosotros almacenamos hasta 5 años de eventos, por lo cual 50 GB de espacio por día nos hace tener en cuenta un montón de cosas en cuanto al formato de la data, el tipo de compresión y diferentes detalles de cómo almacenar la información. Bien. En cuanto a la base de datos, nosotros, como les comenté, usamos HBase, que se encuentra montado como sobre Hadoop. ¿Qué significa esto? El file system que usa HBase de fondo es el que provee distribuido HDFS Hadoop. Bien, HBase soporta lecturas y escrituras aleatorias, que es una de las cosas que a Hadoop HDFS no posee, y es rápido y operacionalmente conocido. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha de la inversión inicial que se hace al aprender Hadoop HDFS, que no es una tecnología simple de entender, es trasladable al usar HBase. No tanto porque la configuración sea idéntica, sino porque los procesos son similares, el fondo, el storage es disponible y la mantención de la base de datos también se hace un poco más fácil. Bien, yendo un poco al esquema de los componentes y cómo se relacionan, lo que nosotros tenemos, como le comentó mi compañero, es desde el sitio un flujo continuo de eventos. ¿Okay? Los diferentes colores que ven ahí es porque cada unidad de negocio dentro de Despegar nos envía los eventos y los datos que esa unidad de negocio considera importantes. Es decir, que todos los eventos que recibimos son por naturaleza heterogéneos. ¿Okay? Por ejemplo, a autos seguramente le interese mencionar la marca de sus autos, de dónde se retira y dónde se coloca un auto, mientras que a hoteles les interesa saber cuántas habitaciones reservó, cuántas estrellas tiene el hotel, cuántos se van a hospedar, etc. En fin, cada uno de los eventos representa datos muy disímiles. Bien, ¿qué hacemos nosotros con los datos? En primer lugar, casi sin ningún procesamiento los almacenamos directamente sobre HDFS. ¿Qué es lo que nos permite esto? Esto lo que nos permite es ganar la mayor flexibilidad posible para procesarlos
de manera batch. Para procesarlos, nosotros lo que usamos, el mecanismo que usamos es MapReduce. Les comenté un poco a mis compañeros, pero ¿qué es MapReduce? Para el que no lo conoce, MapReduce es un framework de procesamiento distribuido que se monta sobre HDFS. ¿Okay? Tiene soporte nativo sobre HDFS para funcionar distribuido en todas las máquinas del clúster. En particular, nosotros en la actualidad contamos con un clúster de 25 máquinas y un espacio total en el clúster de 8 teras de disco. Entonces, imagínense que si yo les comenté que almacenamos 5 años de data, estamos realmente invirtiendo mucho esfuerzo en comprimir esos datos y en guardar lo que da valor de esos datos. Bien. Aplicando esta técnica de MapReduce para procesar los datos, nosotros lo que conseguimos son reportes, análisis y casi cualquier cosa que queramos sobre los datos. Alimentándose de este flujo, lo que tenemos es un equipo de Data Science que hace análisis exploratorio de los datos, realiza modelos y hace cualquier tipo de análisis ad hoc sobre los mismos. ¿Okay? Sin embargo, MapReduce es por naturaleza batch. ¿Okay? Para que se hagan una idea, los procesos más cortos de MapReduce que tenemos, que pasan de la data cruda a data ya procesada y disponible, es de 10 minutos. ¿Okay? Mientras que los más largos demoran hasta 5 o 6 horas. Bien. Estos tiempos no son compatibles con cualquier aplicación web o cualquier aplicación real-time, y por eso es que usamos HBase. Bien. Pero, ¿qué es HBase en detalle? HBase es una base de datos del tipo Column Family, que no hay que confundir con una base de datos basada en columnas o columnar, basada en el paper de Google de Bigtable en el 2006. Se monta sobre HDFS, como ya comenté, y también, como ya dije, gran parte del conocimiento operacional de Hadoop es trasladable a HBase. ¿Qué otras empresas usan HBase? Por ejemplo, Facebook para el tema de mensajes y mensajería de chat, Flipboard para estadísticas y métricas, y en fin. Uno de los argumentos que, por ejemplo, hace Facebook a la hora de elegir HBase como base de datos para mensajería, si bien ellos fueron los que desarrollaron Cassandra, que compite en el mismo segmento de mercado, es el conocimiento operacional, mismo que les estoy comentando. Facebook tenía un montón de ingenieros que conocían de HDFS y se les hacía más económico utilizar HBase como base de datos aprovechando el conocimiento de esos ingenieros. ¿Okay? Bien. Ahora, otra cosa. Cuando uno invierte el tiempo en aprender Hadoop, HDFS y HBase, uno en cierta manera le abre la puerta a todo el ecosistema de Hadoop. ¿Okay? Porque uno, como me gusta decirlo, le pierde el miedo a toda la configuración, que no es poca, de esta clase de sistemas. ¿Okay? Bueno, estos dos componentes que les comenté, HDFS y HBase, como toda nuestra arquitectura, son siempre disponibles y soportan la falla de cualquier componente individual dentro de ellos. ¿Okay? Lo que no podemos permitir es que, porque se rompan un par de discos o porque se caiga la conexión en un par de máquinas, dejemos de servir contenido personalizado en el sitio. Bien. ¿Por qué HBase? Ya me adelanté, esta es una foto quizás un poco, no tiene todos los componentes, pero muestra gran parte de los componentes del ecosistema de Hadoop. ¿Okay? Nosotros tenemos abajo, como la base de nuestro sistema, HDFS como file system y HBase allá al costado como base de datos. Bien, a lo largo de la empresa y mismo en nuestra plataforma de personalización, también usamos cosas como Zookeeper. Hasta hace poco teníamos Mahout en producción con clustering y tenemos desarrollado, que no está en este gráfico, pero pertenece al ecosistema de Hadoop, estamos trabajando en cosas con Spark, Kafka y Flume en particular. Entonces, ¿cómo termina estando todo con todos los componentes, incluyendo la base de datos? Como les dije, en primer lugar, el sitio que reporta eventos que almacenamos crudos directos sobre HDFS, los procesamos con MapReduce para servir las necesidades del equipo de Data Science y también lo procesamos de nuevo con MapReduce para insertarlo en la base de datos y poder servir consultas real-time. ¿Okay? Una particularidad que tenemos al usar HBase es que podemos aplicar MapReduces recursivos sobre la misma data que tenemos almacenados para ir obteniendo más información o reprocesar la data a medida que pasa el tiempo. Bien, de esta manera lo que logramos es satisfacer a ambos grupos de usuarios, ¿no? A los que se conectan al sitio y requieren contenido personalizado en real time y a quienes quieren responder consultas o realizar análisis exploratorios sobre los datos. Bien, por otro lado, que no está marcado en el gráfico, tenemos aplicaciones que se conectan directamente al streaming de eventos y escriben directamente sobre HBase. ¿Okay? Ese es el caso, por ejemplo, de la user history y ciertos de los contadores que nombraba mi compañero Sebastián. Bueno, volviendo un poco sobre los componentes, quería aclarar.
Dentro de este stack grande de componentes, además de HDFS y HBase como bases de nuestro sistema, también utilizamos mucho Zookeeper. Zookeeper, para el que no lo conoce, es una aplicación que sirve para coordinar aplicaciones distribuidas. ¿Qué aplicación distribuida? Genéricamente cualquiera. En particular, nosotros se usa para HBase y lo usamos para casi toda nuestra infraestructura. ¿Okay? Las primitivas que tienen facilita el manejo y la administración de todos nuestros componentes distribuidos. ¿Okay? Flume, estamos trabajando en este momento implementando Kafka al stream de eventos, Flume como depósito hacia HDFS, pero no, en la actualidad se insertan directamente sobre HDFS sin Flume. ¿Okay? Estamos trabajando ahora para incorporar Flume a este diagrama. No, son reportes directamente. Lo que hacemos en general, el procesamiento de datos se almacena en Avro y luego lo procesamos hacia reportes CSV o cualquier reporte que quienes consuman la data sepan interpretar. No es Cloudera, es directo del open source, Apache puro, configurado por nosotros. Técnicamente, en lo que es la base de datos, el historial de eventos, o sea, si está en nuestro historial de eventos, de alguna manera ese evento debería repercutir en la personalización. La data que persistimos hoy en día, no estamos a todos los eventos no le damos el mismo tiempo de duración. Como decía Maxi, la tabla tiene definida como column families, que en esas column families se le pueden definir time to live, cuánto tiempo queremos que viva la data en la base de datos. Entonces, para determinados eventos que no son tan representativos, como por ejemplo alguien entró en el sitio o alguien entró en una página de landing, que son una página prearmada, la duración hoy en día no sé si está poner en el orden de los 3 meses. Si una persona vio un detalle o terminó entrando, hizo una búsqueda, eso dura unos 6 meses. Si una persona estaba a punto de cargar los datos antes de comprar o hizo una compra, el time to live de eso dura unos 5 años. La idea un poco es, bueno, la información que sea más representativa, guardarla a más largo plazo y lo que sea menos representativo, cortarlo un poco. Si una persona, por ejemplo, estaba haciendo una búsqueda hace un mes, pero no tenemos la fecha de check-in como la llamamos nosotros, todavía no ocurrió, seguramente lo usemos para personalizar. Si esa fecha ya pasó, sí, perdón. No, porque capaz que puedes estar ofreciendo un auto sobre un viaje que ya hizo. Exactamente, si sabemos que su fecha de check-in ya ocurrió, no la tenemos en cuenta. A medida que nos vamos acercando a la fecha, vamos cambiando el mix de productos que se ofrecen. Si yo sé que estás muy cerca de viajar, o viajas mañana, probablemente ya tengas el hotel y voy a ofrecer actividades. Si ya viajaste, lo que hago es te clasificamos, te clasificamos en un grupo de usuarios, dependiendo de tus búsquedas, quizás entras en un grupo de los que te gustan cierto tipo de destinos, yo siempre pongo el ejemplo de la playa, y hay algoritmos que clusterizan usuarios y ofrecen destinos similares o dentro de ese clúster de destinos al que pertenece el usuario, ¿no? Es un poco creo que era igual depende de cada aplicación. Transform hace algo distinto, el newsletter hace algo distinto. El cross-selling, por ejemplo, la aplicación de cross-selling está muy basada en la actividad reciente, en la compra de un momento. Básicamente tuvimos la necesidad de hacerlo porque si guardamos toda la data a largo plazo, la verdad es que no nos daba el espacio en los discos. Entonces, de alguna manera dijimos, bueno, tratemos de que esta información ocupe menos espacio en los discos. Una de las cosas que tratamos de hacer es jugar un poco con los algoritmos de compresión para tratar de bajar el espacio en disco. Y una de las dudas que, digamos, surgió entre nosotros es, ¿necesitamos realmente guardar todos los eventos? ¿Necesitamos guardar todo lo que hicieron los usuarios? ¿Es tan importante guardar que un usuario entró en la home de Despegar hace 3 años? Bueno, y en base a eso surgió dividir esto en determinadas ventanas de tiempo. Terminó siendo, por un lado, un tema técnico de tratar de hacer un uso mejor de los discos y, por el otro lado, un tema de guardar la data que era más representativa. Básicamente, ¿eso responde a tu pregunta? No. Sí, creo que lo que vos preguntás es
hasta dónde miro para atrás y cómo decido yo cuánto mirar. Si nosotros hacemos un modelo de estimar probabilidad de compra, si miramos las acciones de usuario, si miras un día de datos o miras una semana, el modelo prácticamente no cambia, es decir, no agregas información. Lo que sí tenemos es, no guardamos todos los datos, como dice Seba, pero tenemos, capaz que no sabemos quién es la persona, es una cookie, no es nadie, no lo sabemos quién es, pero sabemos que ese usuario está clasificado dentro de determinado perfil. Entonces a mí no me importa que vos entres y hagas 5 búsquedas a un destino con determinada fecha de check-in. ¿Cuál es la información? Esos son los datos. ¿Cuál es la información de eso? Que a vos te interesó determinado destino y que querías viajar en determinada fecha con determinada configuración de pasajeros. Sos soltero, pareja, familia, amigos, por la configuración de pasajero que buscaste. Ahora, ¿nos guardamos todas las búsquedas? No, por lo que contó Seba. Los algoritmos nos dicen que no, realmente algoritmos específicos, especialmente que tienen que ver con estimación de probabilidades o probabilidad de que hagas determinada acción, no mejoran cuando agregas esa ventana de tiempo. Y además tenemos el problema del storage. Y no es información tantos datos, es decir, lo importante es qué te caracterizaba haber hecho todas esas acciones. Algo que está trabajando acá, está Mariano sentado en primera fila, que también es parte del equipo. Él, por ejemplo, está trabajando en justamente este problema que mencionás vos, es cuán relevante es un evento. Por ejemplo, es una persona entra al sitio, hace una compra, a los 2 días vuelve a entrar al sitio y hace una búsqueda. ¿Qué es más importante, la compra o la búsqueda? ¿Qué es más importante, el cross-selling o su viaje nuevo? Eso depende del caso. Bueno, justamente es uno de los problemas que estamos analizando, es cómo ordenar cómo priorizar destinos para un usuario en función de qué ofrecerle en la home, en newsletter o en cualquiera de nuestras aplicaciones, en función de los destinos que buscó, cómo se combinan esos destinos, cómo se combinan los productos en los destinos, hace cuánto fue que realizó tanta acción, cuánto debería prestarle atención yo a esa acción en función de, no sé, quizás el time decay, por así decirlo, de la acción. El time decay de una compra perdura mucho en el tiempo, por lo menos hasta el momento en que viajas. Ahora, si yo recién acabo de hacer una búsqueda, quizás debería estar ofreciéndote lo que acabas de buscar. Hoy tenemos reglas que se basan en heurísticas, sustentadas en datos, pero son muy generales y seguramente hay un montón de casos puntuales que nos estamos perdiendo. Sí, muy buena pregunta. Preguntó si del punto funcional qué cosas me gustaría hacer pero no las podemos hacer. Los recomendadores, por ejemplo, no tienen en cuenta los recomendadores de hoteles, los item to item. Si te pones a leer la literatura hay un montón de información sobre modelos híbridos. Por ejemplo, que tienen en cuenta contenido o atributos del ítem, pero no, por ejemplo, si vos vas a recomendar hoteles, nosotros simplemente miramos lo que les conté, concurrencia. Usuarios que vieron esto también vieron esta otra cosa, pero lo segmentamos por el contexto en el que está, si fue el compra, checkout, el detalle del hotel, etc. La búsqueda, bueno, búsqueda no se diferencia por ítem, pero también destinos por búsqueda. Ahora, a mí me gustaría agregar un montón de información que es disponible, pero no la tengo. Por ejemplo, las estrellas del hotel, es decir, eso es un montón de información, los reviews, y todo eso, por cómo está bien armado el framework, no lo incorporamos. Deberíamos hacerlo. Esa información. Lo mismo, al final del día, un recomendador termina siendo una especie de sorting más acotado y contextualizado. No es lo mismo ponerlo en la home, ponerlo en el newsletter, ponerlo en la página de compras para cross-sellear, pero al final del día es ordenar ítems. Entonces un recomendador ideal debería tener acceso a todo el catálogo de hoteles y todos sus atributos. Hoy nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque generalmente todo lo que tiene que ver con lo que te venden con Big Data o algoritmos o stacks de recomendación, pues esto se vende también, nosotros lo hicimos in-house, pero se vende. El problema de Big Data es que mira donde hay luz, no mira todo. Es decir, mira lo que se traqueó. Nosotros hicimos varios trabajos los chicos hicieron varios trabajos para agregar, por ejemplo, transacciones históricas. Es decir, si nosotros empezamos en 2012 con esto, tenemos datos traqueados de 2012. Bueno, pero Despegar está desde el año 99. Tenemos que incorporar todas las transacciones históricas de los usuarios dentro de este motor de recomendación. Es decir, hasta hace poco no mirábamos las transacciones históricas, solo lo que se traqueó. Y lo mismo pasa cuando un usuario hace una búsqueda o ve un detalle, un hotel que no lo ve, el motor por el que no pasa un usuario, para el motor de recomendación no existe. Y está dentro del catálogo de hoteles.